Nicolás, espero que llegue, que él va a ser una maestra de televisión. Entonces, sin más preámbulo, pues te deseo una aplauso a ellos. Tendrá mucho gusto que tenga una buena respuesta. Las prácticas que realizamos son enfocadas a la seguridad, que usamos todos. ¿Vale? A veces yo sé que es bien bonito salir a la ruta, pero si no lo hacemos de forma segura, pues puede terminar en una catástrofe. Y esto de divertirnos, pues pasará a ser parte de la universidad. Entonces, me gustaría saber de qué grupo nos visitan. Cada uno ya nos conozco, otros no tanto, pero sí me gustaría el grupo bien. A ver, ¿quién es de montaña? ¿Por qué eres de montaña? Barandrax. Barandrax. Pero la verdad es que Barandrax. Invitada. Con ambiciones. Senderismo libre. Senderismo libre. Senderismo libre. Barandrax. ¿Cuántos grupos nos acompañan aquí? Un montón. Y esos representantes del grupo les transmiten esta información a los miembros de cada grupo, pues va a ser inmenso esto. Entonces, la seguridad es básica y es primordial en todos los deportes que realizamos. Si jugamos solamente fútbol, básquetbol, voleibol, voy de acuerdo que a lo mejor no requerimos aprender tantas cosas. Pero lamentablemente nos gusta la mala vida, nos gusta ir a los lugares más agrestes donde pueden pasar cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí lo principal es aprender a usar cada herramienta para el deporte que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, todos tienen una hojita por ahí, ¿verdad? ¿Quieres más? Sí. A ver, hacemos si no alcanza, entonces con un compañero para. Sí, ¿no? ¿Ya todos ya? Sí. Si se fijan ahí, hizo 3 apartados. Son los deportes básicos que principalmente practicamos, ¿no? Aunque el algoritmo a nosotros no les parezca muy familiar, pues a veces sí los empleamos con el uso de las cuerdas y de las peras, ¿vale? A veces no necesariamente tienen que ser en un cañón con agua o en un río, pero sí las maniobras. Las maniobras casi están latentes en todos los deportes, ¿vale? Entonces, está el cañonismo, modalidad de papel, está la escalada, poco a poco pasamos del senderismo a escalada, ¿vale? Entonces, la escalada tiene su clasificación especial, ¿por qué? Porque según la verticalidad o el grado de dificultad es como va subiendo de clasificación su ruta, no tanto como el senderismo, que a lo mejor es una ruta, ¿cómo son las rutas
tipo A. Olhe na tipo A, parte que tiver bem, as Aparte. Bien. Tenemos tres clasificaciones. Otro repetir un periodo construido para sí, la dirección. Exacto. Entonces, si se fijan, y acá está las clasificaciones empiezan desde que uno camina plano a una clasificación de ¿no? Y de 3 vamos a escalar. 0, 1 y 2 caminamos desde desde plano a pendiente. Tercera clase ya empezamos a crear pies y manos. Entonces, las clasificaciones empiezan a partir de la tercera clase. Después de la tercera clase ya viene un 4 y un 5. Y después del 5 ya se le va a quitar una letra, un número y una letra según la dificultad. Por ejemplo, un 5 es 5.8, 5.7 es 5.8, 5.9. Sí, podemos ir hasta 16. A la escalada vamos como en un grado 5.16, que ya es top del escalada. Entonces, digamos que una escalada fácil, estamos hablando de un 5.7, 5.8, 5.9 ya es moderado, ya necesitamos todo este tipo. Entonces, voy a decir que necesitamos para la escalada. Y ya de ahí para arriba, ¿vale? Lo que no sé es que después empecemos a querer escalar sin cuerda, equipo, y ya somos fuertes, ya, aunque no sepamos la ruta, digo, la seguridad es primero, ¿va? Puedes romper una larga y te vas a caer. Puedes tapar un pie en una mano y te vas a caer. No sé. Para eso existe este tipo. Y puedes ir destruyendo los lados que tú quieras, siempre y cuando uses el tipo de formato. ¿Vale? Entonces, empezamos. Lo más importante del equipo para todos sería casco es el equipo, la parte del equipo más importante. Es donde debemos de cuidar más. ¿Vale? Tu cabeza, la cabeza es simple. Más que hacerte una mano, hacerte un pie o un codo, X. Dando vuelta en la cabeza es muy difícil. Y los cascos, como todo, pues está certificado. No podemos hablar de hacer escalada. Yo sé que a veces, cuando hay un caso, por ejemplo, en el mismo que dice, tengo casco, y les permitimos que lleven un casco de bicicleta. Está bien, para empezar el deporte está bien, todos los cascos se protegen más. Pero no hay como un equipo especializado para cada cosa. Entonces, si yo me pongo este casco para España, me entiendo. Tiene muchos problemas. Se golpean. ¿Vale? Entonces, un casco de estos puede salir para arriba, porque la seguridad no está diseñado el casco para protegerte. Está diseñado para que se cae, puedes un golpe y te sale. Pero no te protege las partes vitales. ¿Vale? Y se te puede salir. Entonces, un casco de estos es peligroso. Para llevarlo a la montaña. La bicicleta está súper, pero para la montaña. ¿Vale? Entonces, hay cascos, todos por lo regular tienen proyectiles unos más ligeros que otros más rígidos. Todos los materiales tienen tiempo de caducidad, todos, sobre todo los textiles.
El fabricante nos dice que 10 años debe de durar cualquier equipo de los que compres, salvo los fierros. Todo lo que es aluminio no tiene fecha de caducidad tal, sin embargo, cuando te llega a caerle una altura considerable, los mejores puede fracturar. Pero los cascos sí, los cascos, por ejemplo, tenemos aquí unas cintas de nylon, tenemos poliestireno, la parte de la protección, tenemos un poli, no sé qué pensar que es como polipropileno, poliestireno. Entonces, pero tienen tiempo caducidad. Entonces, ¿cómo sabemos de la caducidad del equipo? Una, no comprar usado. Definitivamente no es recomendable. Los equipos que ponen en riesgo tu vida es el equipo de seguridad. Ese definitivamente no se puede comprar usado. Entonces, hay que comprarlo nuevo en la tienda, aunque un usado no te lo van a dar 500, pero en la tienda te va a costar 300. Hagan un esfuerzo de gastarse estos 500, 700 pesos más, pero ya saben que en la tienda lo compraste nuevo hoy y te va a durar. Entonces, esto es chico, pero entonces el casco ese lo podemos usar, el mismo casco lo podemos usar para la escalada, para la montaña y otro. Sí, sí, no, olvídate. ¿Vale? Normalmente, si vamos a invertir en mismo, vamos a comprar. Entonces, te lo voy a estar diciendo, ¿vale? Entonces, no se vale comprar equipo usado. Hay un esfuercito que van a meter a hacer el deporte, yo sé que van a hacer un deporte barato, no es como jugar fútbol, no es un deporte, pero, ¿vale? Y si lo vamos a hacer, entonces, el arnés, hay un arnés que se llama arnés dinámico. Este está diseñado para escalar. Tiene un look ventral con mucho movimiento, tanto en las piernas como en la cintura. Este look, así como lo ven, que tiene mucho movimiento, activa toda la fuerza, toda la fuerza. Tú te llegas a caer, todo el impacto te caes en esta argolla de finito, ¿vale? Entonces, este se llama dinámico por su estructura, que al caerte te va a absorber toda la energía en el ángulo. No te va a lesionar la espalda y no te va a lesionar ninguna parte del cuerpo porque está diseñado para este. La diferencia de los arneses rígidos, este es un arnés rígido. Esto lo vamos a usar solamente para espeleología y cañonismo. Cañonismo, ¿por qué? Por los materiales rígidos. Como no hay un riesgo de que te puedas caer como la escalada, que le vuelas y le vuelas y le vuelas. Aquí no, entonces por eso este es cinta rígida. Es una cinta de nylon muy resistente que resiste mucho a la abrasión. Entonces, si ustedes lo mojan, este no se va a cubrir de nylon. Este va a durar muchos años. Siempre y cuando lo cuiden, pues de que cuando lo usen, de la actividad ocupada, lo piensen a la sombra, de que si son esto, les va a durar muchos años. Lo que no va a pasar con este, y esto que no va a dejar caer todos los materiales de esponjas, telas, esto va a podrir. Va a podrir y se va a echar. Ahí entonces, cada vez se va a enseñar a y tiene que ser acuerdo al reporte que van a hacer. Entonces, piénsenlo, ahora que vayan a comprar una mesa, ¿cuál es el
¿Vale? Entonces, para cada deporte, ahí sí necesitamos un tipo de armas. Entonces, el arnés, los cabos también son muy importantes. Esto es nuestra seguridad. Ahí va. Tenemos tanto en la montaña como en la escalada, como en el pendido, como en el espejo. Buscamos un cabo de anclaje. El cabo de anclaje es, en realidad, estas cuerdas de seguridad. Donde tú vas a llegar y te vas a anclar de una placa, de una cuerda, de una cinta, de un lugar fijo, para que estés puesto una carretera, un filo, algo caliente, tú te vas a anclar con esto. ¿Sí? Estos hilos puedes tener un cabo para calada, para cañonismo, para montañismo, para alpinismo. ¿Vale? La única diferencia es que ahí estamos de diferentes tipos de formas. Antes yo usaba mucho ese para estos cabos eran que se llamaban basic channels. Eran una cinta larga con muchos bucles. ¿Para qué era el bucle? Para que tú regularas la distancia del cabo. ¿Vale? Si querías un cabo más cortito, lo acabas de aquí, ya tenías un cabo más cortito. Esto era antes de que salieran estas cosas. Con los años, pues, fue cambiando, los cabos son regulables. Regulables que tú los puedes regular. ¿Vale? Ya lo puedes hacer. Largo, corto. Nosotros siempre debemos de tener un cabo largo y un cabo corto. ¿Vale? Para las progresiones no pueden ser iguales. En escalada sí, en escalada es dos cabos del mismo tamaño. Para ecualizar. Pero en el caso del espejo, del cañonismo, pues ahí sí, estamos uno largo y uno corto. Entonces, los cabos están hechos de cuerda dinámica para absorber la energía. No podemos hacer un cabo con una cuerda estática. ¿Por qué? Porque si te llegas a caer, no sirve todo. ¿Vale? Cabo, cuerda dinámica. Los mosquetones de segundo. Para todos los deportes van a ser los mismos mosquetones, salvo para maniobras, lo vamos a hacer. Nosotros en el cañonismo usamos uno que se llama Chevrolet. La parte de la carga es muy abierta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner cuerda y vamos a poner. Podemos trabajar con esta parte. ¿Vale? Y podemos poner una cuerda y de aquí. De aquí puedes bajar con este simple nudo y con este simple nudo. Le haces un nudo a la cara y le vas a corre para allá, corre. Entonces, para eso usamos este tipo de. A diferencia de estos mosquetones de seguro, que son el tipo H, tipo H, tipo D. El tipo D, la carga está direccionada a la pared. Y aquí la carga está distribuida al centro.
Para manejo de cuerdas, como les dije ahorita, para maniobras con cuerdas. Para seguridad en placas, de uniones, cabeceras. Para eso sirve. Labones de cadena son sujetores muy chiquitos que pueden entrar en todos lados. ¿Vale? Entonces, a lo mejor para un cabo o para poner material colgado de ahí, está súper bien. Mosquetón chiquito y. Ajá. ¿Cuánto puedes colgar de cada sector y de las distancias? Obviamente, cierto tipo de ropa. Ajá. Bien. Los aluminios, como bien les dije, no tienen fecha de caducidad como tal. No les pueden decir que unos mosquetones los van a los 20 años ya los tengan que cambiar. No como tal. El material no se degrada, puede durar 100 años. Ten cuidado, sin corrosión, sin estar expuesto al intemperie, 100 años más. La carga, todos los materiales que son de seguridad están certificados y homologados, y en la pared del mosquetón te va a decir cuánto resiste cada. ¿Sale? Nosotros aquí nos habla de que puede una fuerza de 25 kilonewtons. Así. Pero si lo llegas a usar mal, pues solo te va a durar 8. O sea, y en kilonewtons es la transformación de una fuerza estática a una caída. ¿Vale? Es el peso que tiene un cuerpo. Una caída. Por ejemplo, una pesa 76. ¿Cuánto crees que si dejamos de llegar a caer fuera de 5 metros, queda colgado la cuerda? ¿Cuántas veces crees que haya a 5 metros? Y de repente la caída y de la. Si es una cuerda, que van a hacer la caída. Pero normalmente tiene una población de 0 a 10, por ejemplo, que a ti te dice que son 1200, no, pero 5 kilonewtons, quiere decir que son 2500 kilos. Puede 2500. Y todo debe estar certificado mínimo 2200 a 2500 kilos. Todo. Textiles, mosquetones, cuerdas, todo, su resistencia mínima es de 2200 kilos. 1500. ¿Vale? Digo, ahorita que decías de certificado, no sé si podrías ahondar un poco más. Este boom que se ha dado de todos esos productos chinos, estos productos que se venden en Amazon, sobre todo arneses y los tetones no están certificados o que se ven muy baratos a comparación con los de marca. Perfecto, sí. Como bien lo dices, la certificación, pues es muy clara. O sea, no te deja al principio a dudar. Una certificación es la Unión Europea, que es la CE, o la UIA. La CE, pues es la Unión Europea que certifica, pues, al continente europeo, pero la UIA es internacional para todo el mundo. Entonces, si a ti te venden, por ejemplo, en AliExpress, aquí, hay productos que por su naturaleza no ponen en riesgo tu vida. Son accesorios para complementos. ¿Vale? A lo mejor una bolsa de magnesia
Está súper chido porque esa me va a costar, si aquí me cuesta 500, allá me va a costar 200. Está súper bien, yo la compraría. Una chamarra, pues a lo mejor me va a dar rendimiento y a mitad de precio, un pantalón. No te ropa, adelante. Lo que es equipo, no. Digo, la seguridad no la pongo en duda. Yo me iría por una tienda establecida que tiene sus certificados. Tú te vas a vender página de la certificación. Vas a ver quién lo certificó. Un certificador te va a decir que efectivamente las certificaciones que valen por ahí en China, hay una marca que se llama Talento Chino, de como si fuera una certificación europea, pero en realidad no te estoy diciendo que está certificado, te estoy diciendo que esa es tu marca. Ellos registraron la CE en China y lo venden como equipo de su marca CE, de así se llama. Ellos le pusieron su marca y no está mal, pero están engañando a la gente. Se confunde la gente por las Sí, las siglas son parecidas a la serie de la serie de ¿vale? Entonces, si esto se los vende en esa página de China, a lo mejor en 200 pesos. Si te vas a una tienda de acá, yo no te digo cuál compres, digo, no es mi. Nadie me paga nada por llevarlos a una tienda. Pero yo sí me iría, por ejemplo, por Vertimanía, por Deporte Alta, que son las tiendas que tenemos aquí en Guadalajara, América, Carlos, que te dan una factura y que te dicen, este tipo está certificado y te va a costar 300. Si este te costaba 200 y este te costaba 300, ¿tú cuál comprarías? El de 300, ¿verdad? No, no vamos a poner la seguridad en pie por estas cosas. ¿Vale? Son los que sean equipos de seguridad, pues ya hay que estar bien seguro que existe legal. Entonces, no comprarlo usado, comprarlo procedencia o en páginas chinas. Ahí estamos en los botones de seguro, todos funcionan para deporte y son muy utilizables, sobre todo porque no es lo mismo en un sector inseguro que es que tú te vas a colgar de que no sabes si te va a abrir la puerta, vamos a ver, ¿vale? Entonces, esto tiene una función específica. Sí, porque tenemos máximos, pero también los automáticos tienen sus virtudes y ¿vale? A mí me gusta mucho usar los manuales, porque se los puedo manejar con una mano. ¿Vale? Si tú tienes otra mano ocupada, pues los manejas con una sola mano. ¿Vale? Esta lucha, porque hay unos que tienes que bajar de ¿vale? Pues esto ya me lo sé. Ya tengo tiempo, pero luego todo tiene su sistema. Entonces, pero son muy buenos porque estos no se te van a abrir. Antes tenemos que llamábamos antipercepción. Sí, porque entonces, seguro, todos los deportes hay que tener, ¿cuántos hay que tener? Pues, necesitamos un mosquetón para la reunión. Un mosquetón para seguir las cosas. Un mosquetón
para poner material, equipo, dar un cabo y más importante, debemos tener equipo para ser autosuficientes en caso de que nos tengamos que resistir. Yo sé que eso está bien difícil, pero lo tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos vamos a rescatar si nos llegamos a quedar sobrados? Pues por lo que traigamos aquí en la boca. Si la cuerda está fija, estamos fincas de estas para poder tener un fluting sobre la cuerda. Ese fluting se lo van a poner aquí. Y así es como va a progresar. Vas a poner dos, uno más corto y uno más largo. Más largo le vas a poner el pedal, más corto va. Entonces, va a ir recorriéndolo en tu cuerda, dándote con el pedal, recorriendo, esto tiene que llevar, ¿vale? Digo, es muy extensa el tema, como para que no hacer todas las maniobras ahorita en esta charla, pero pues que se tienen que hacer, se tienen que hacer, ¿vale? Entonces, es una pequeña introducción de lo que son las cosas y de lo que son los deportes. Los que son las cintas de dilema, como ven, pues estas son bien útiles. Esta es para ponerla y buscar a los compañeros que no se van a caer. Para subir por una cuerda, tú la peques en tu lodo y esta sube y ya no te cae. La peques en tu cuerda y para hacer más las cintas de dilema. Pues para hacer una mano natural, ¿dónde vas a poner tu cuerda? Y con vamos. Ya sería un equipado de una cabecera, pero ya ese es un equipo que tú vas a poner ahí para instalar. Pero si quieres hacer una protección natural, pues así es. Para eso sirve, ¿vale? Y esta sirve para todo. El cañonismo, escalada, mismo, las rutas y de este diámetro. Para pedal. Las extensiones de cañonera, pues igual que las extensiones de escalada, estas son extensiones de escalada. ¿Estas a dónde van? ¿Quién la escalada? ¿A dónde van? La placa y la cuerda. Bueno, ¿vale? Este tipo de seguridad, si te llegas a caer, pues este te va a tener toda la caída, ¿vale? Entonces, esta pues realmente para escalar, para cañonismo, nosotros las usamos con seguros. Y nada más usamos una. A diferencia de la escalada, en cada placa van a tener una de estas. Pero en el cañonismo no, en el cañonismo este nos va a servir pues, para bajar personas de aquí, si tiene un hilo, si está muy larga, tú la pones de aquí a más dinámico, de aquí lo bajas. Pero para un pasamanos, entonces una cinta que no llega a nosotros le llamamos cinta. Las cuerdas. En el cañonismo sí tenemos una cuerda semiestática, por ahí hay abajo una letra chiquita que dice las normativas de las cuerdas. También, como les digo, también son certificadas. Ahí vienen las certificaciones de cada cuerda y del tipo de cuerda que nosotros usamos, ¿vale? Entonces, para el cañonismo, necesitamos una cuerda estática, ¿vale? ¿Por qué semiestática? Porque esta no estira nada, ¿no? Un poquito.
Si nos llegamos a caer, no vamos a rebotar con chicle. En el caso de la cuerda de esta lado, es una cuerda dinámica. ¿Qué es la cuerda dinámica? Que tira, que absorbe tu caída. Toda tu caída va a ser cuerda y elevadora. Por tu nombre lo dice. Y se me va a quitar, que no se tira, pero ¿por qué no se tira? Si tú usas esta cuerda en el aire, no te tienes espacio. Y se va a romper. Porque va a estar funcionando así como un chile en los hilos. Y esta no, esta es rígida. Esta, su construcción es más fuerte en la camisa. Entonces, si tiene dos esta te va a romper, que esta parte te va a estar rebotando estática. Y aún así, ¿qué es lo que le pase a una cuerda con una mala gestión? Digamos que nosotros ponemos una cuerda fija y le vamos a hacer todo lo que La sección. Bueno, ahí sí lo pueden ir pasando. Esta cuerda tiene una muy mala gestión de uso. Pásalo a ver. Y ustedes van a ver de dónde van. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gestión mal. Ustedes van a dar cuenta de que la mañana pasamos la va a ser la casa. Pueden salir más en la máquina que Todo eso que se ve no, pues ahí está partido. Eso se lo pone. Miedo. Así, vamos a invocar. Cuidarla. Si no la estamos moviendo de una forma adecuada, cada que va una persona, cada que van dos personas que están moviendo, vamos a llegar a eso. Pues que no la estuvieron moviendo.
Pusieron el mundo fijo o bajaron mucho con el mismo, la red no pasó sin moverle nada, pues llegó en el filo donde estaba, el filo de la ¿vale? Entonces Es más, digo, todo el acuerdo es sumamente importante, pero entonces se rompe lo de afueras en la camisa. ¿Y por qué no sirve si también de dentro está muy fuerte? porque la protección de una cuerda, la fuerza es un opción. Protección de la camisa. Si tú le quitas la protección de tres pasos, el núcleo ya no es tan resistente. El núcleo es fuerte, mas no resistente. ¿Qué es esto? Que el nudo te va a aguantar, digo, el núcleo te va a aguantar, ¿no? ¿Vale? Entonces, si ya el núcleo queda puesto, lo más seguro es que si se talla, cualquier cosa se va a romper o la camisa se va a recorrer. Cuando tú estás haciendo un papel, se empieza a poner la camisa de esta forma. Pegado y la funda y pues lo debo quedar bien pues una buena gestión no y la y los territorios por esto normal por un otro para tener muy bueno empezamos todos sin embargo pues ya hay otros diferentes estos cuernos nos van a ayudar mucho para una mayor visión para poder bloquear un nudo y poder quedar colgado ahí sin estar agarrando pequeños y hay diferentes se llama TS, se llama Tirano, se llama 8. ¿Vale? Esto sí, si quieres empezar por lo más básico, entonces un 8 es muy bueno. Un 8 es un objeto de pues ya, los ceros para canalismo, pues los tres para el río. Los zapatos, ahí sí, pues son caros los zapatos, pero pueden hacerlo siempre y cuando no sean resbalosos, que tengan un piso y pues, ahí sí no había que ser pesados. A diferencia del equipo que sí tiene que ser certificado por los zapatos, no, más que tengan buen piso y que puedan caminar con él. Digo, ¿en las cuerdas se estudian los diámetros? Sí, ahora ya no podemos hacer cuerdas tan gruesas. Solamente las cuerdas gruesas son sobre todo por el peso, porque no podemos cargar una cuerda de 100 metros de 10.5, es muy pesada, sobre todo para transportarla. Entonces, 9 milímetros, 9.7. Los botes secos los usamos nosotros para canalismo, aquí traemos comida, los celulares, la cartera, pilas, las llaves de coches, ¿sale? Estos aguantan mucho el impacto, no es la ventana, no es nada, ¿vale? Las giras con dren, pues en el mismo usamos esta, porque tiene hoyos abajo. Si tú te metes al río, te sale agua y explota. Palabras, mecanismos, pues son diferentes. Estas son permeables, pelón y con ajustes aquí. Ahorita vemos los el botiquín personal y los que pensaban que las lámparas chinitas eran los siento decirle chicos entonces por ahí les puse un apartado para que lo vean pero ahí vienen las lámparas de iluminación ¿vale?
Aunque como tal no es un equipo que pone un riesgo nuestra vida, nuestra integridad, sí puede sufrir. ¿Por qué? Porque si nos falla una lámpara, la montaña, oscuras, la cueva, entonces, sé que unas lámparas, chicos, yo sé que las chinitas reclamables son baratas, no digo que buenas, son baratas, pero y vienen las homologaciones de las lámparas, cuando compren una revista que vienen homologadas, ¿vale? La homologación es para que sea según el tipo de actividad que van a realizar, si se van a meter al agua, si van a hacer deportes de impacto, y sobre todo si van a temperaturas frías. Entonces, una lámpara chinita no bajas temperaturas se basa bien. Entonces, ¿qué recomendamos? Primero, llevar dos lámparas siempre. Una, si les gustan las descargables, que hay descargables y están en los cartones, entonces, llevar una descargable y una pila. ¿Por qué? Porque una pila. Porque pueden traer pilas de repuesto y recargas. Entonces, nomás traten que la de pilas sea una sencilla, que no consuma mucha energía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta se les va a acabar en 2 horas. Pero una de estas, con una pila de estas, pues te puede dar hasta 24 horas. Ya con 12 horas de uso, se va a ir de la noche, te va a cambiar y entonces, siempre trae 2 lámparas y de preferencia una pila más. Y para las que las a veces la mochila y cuando queremos ya se acabó. Y pues ya, acabamos. Por ejemplo, ya por último, para cerrar, si yo les envío esta versión de Tiras el textil y te pones mosquetones. y ya lo viendo en 100 pesos de la ropa. ¿Eso sí? Este equipo lo traigo solamente porque, como les dije, aunque los materiales de aluminio no tienen caducidad, un uso indebido sí los puede dañar. ¿Qué creo que le pasó a este? Se cayó. Le asigna fuerza diferente a la que está diseñada. Pues la fuerza regular es de energía. Pero ¿qué pasa si se te voltea una placa que se haya dejado? Con esto cerramos con la venta de usado. Esta cinta, mi primer cinta de escalada, 35 años. Si yo te vendiera esta cinta, esta cinta, la cobraron 100. Esta cinta se fracturó, está fracturada. Entonces, con esto cerramos, chicos, y este es el mensaje. El equipo que pone en riesgo nuestra seguridad no está bien.
bien seguros para hacerlo bien. ¿Dónde puedo quitar? El equipo de montaña, porque todo lo que hago de montaña es lo que hacen todos ustedes. El montañismo que hacemos nosotros es más fácil que hay en México. Caminar, aguantar bajas temperaturas y ya. Soportar en más altura. ¿Vale? Pero cuando nos metemos a deportes más técnicos en el montañismo, pasaría a ser el alpinismo, donde ya se conjugan escalada, escalada de hielo, técnica de cuerdas, y entonces ya para todo eso, pues, traigo a mi amigo el chido, Lo básico que va a hacer una gran mochila, gran mochila, gran mochila. Que tenga sus portaherramientas, es muy importante. Todo portaherramientas. Y porque aquí vamos a transportar, en este caso, este es un de tracción, lo dejan a escalar. Y se fijan, la hoja, se llama hoja de banana, es curva hacia abajo, y este pioner es un pioner de travesía. La curva es muy diferente. Normalmente se llama curva catenaria. Diferentes usos, diferentes aplicaciones, pero siempre lo vamos a transportar en la mochila. Esa de arriba para abajo, se voltea y ahora tienen sus implicaciones. Los tipos para eso, por lo general, pues la mochila ya va a ser importante porque tiene que ser cómoda, sensible, una buena suspensión. La suspensión es todo los apenas que tiene la cintura de hombro, las buenas ajustes, que sea cómoda, que sea de buen tamaño y resistente de todo, impermeable. Ok, esta es la mochila. Y luego, casco con el casco es más importante de la no hablando de la porque yo que votaron en la ciudad que al lado de elections y en dónde es el mejor lugar para cargar no en qué momento según estás por escalar. ¿Qué momento se pone? Todo el día. Cuando llegas a pie de Chile, te pones estar. Cuando llegas a pie de Río, cuando inicia la ruta, cada cosa es lo primero. Y luego va con una tarde. Como el que uno no igual a hay un dicho que dice que el hábito no habla mucho. Dice,
el hábito de haber. Estamos muy buena chincha. Y comenzamos con las famosas salas. ¿Ah? Es una tarea de primera sala, con el cotidiano. Lo que traemos pegado a la piel es lo que nos va a mantener calientes siempre. ¿Sí? Obviamente, la parte baja, en la parte alta, no guantes y calcetines, todo el mismo material, espectro cotidiano. Solo, no caliente. Pero con la cerquita, ¿quién sabe dónde la dejé? Una segunda polar, llamamos modelo con un share para contraviento y lo mismo va para abajo y el segunda capa. Tercero capa. Este es mi caso. De alta montaña. Y perdón, obviamente materiales muy diferentes, esto nos va a marcar estarán aquí en los salvajes. Seguramente, pues, hace mucho gusto, pero como vamos fluyendo, cuando llegamos a un santo hace, por ejemplo, llegamos con mulas, tenemos cargados en la copa y todo eso, y llegando empiezas a montar la boca. Ya la temperatura empezó a bajar y se va a aligerar con la mochila y empezó a levantar unos poquitos, ¿ya? Entonces, digo en gordo para la cabeza. Guantes y al final, bitones. Bitones. Después de los guantes, no pueden usar bitón. Este bitón es una capa de nylon, la parte otra de regular. Y son muy efectivos porque tiene mucho lo que son. Este está quemado con un poco de cuerda cuando se pone un láser. Porque este es el estamos hablando que vamos a vivir digo que ya he producido bastante unas polainas que también son vórtices, traen ventilación, resistentes, duraderas y también protegen bastante de residuos. Y lo recomiendo es un pequeño colchón. Pequeñito, pero que no es todo sirve para, bueno, yo nada más para ponerme en la espalda para sentarme. Es aislante, poco espacio, ligero y visualmente me va muy bien. Tanto que yo lo